Millonario descubre la verdad oculta tras el ojo morado de su empleada. Lo que su hijo de 10 años hizo cambiará su vida para siempre. Alejandro, un empresario próspero de 45 años, se encontraba en su lujosa mansión en la Ciudad de México, rodeado de éxito y riquezas, pero ese día se sentía particularmente vacío. Sus ojos escaneaban los documentos en su oficina, pero su mente divagaba. En algún lugar de su precioso jardín, escuchó risas. Era la risa contagiosa de su único hijo, Diego, que, sin sospechar de la tormenta de emociones en la mente de su padre, jugaba con Luisa, su empleada doméstica. Frustrado, la imagen de su hijo disfrutando con alguien a quien veía como la sirvienta lo hizo sentir una punzada de celos y confusión. ¿Por qué él, que tenía todo, se sentía tan desconectado? Mientras observaba la escena, un destello de luz captó su atención. Luisa, con la mirada baja y una sonrisa nerviosa, ocultaba un ojo morado que la envolvía en un aura de misterio y dolor. En su interior, Alejandro luchaba contra un dilema moral. Recordaba lo que había aprendido de su mentor, el hombre que le enseñó el valor del respeto y la dignidad. Sin embargo, en su círculo social, la conversación sobre Luisa se tornaba despectiva, refiriéndose a ella como un recurso en lugar de una persona. Se sentía atrapado entre el deseo de ayudar y la presión de las expectativas sociales. ¿Por qué no podemos ayudar a Luisa como ella nos ayuda a nosotros?, preguntó Diego una tarde, cortando el silencio en la oficina. Fue un golpe directo a la conciencia de Alejandro. Esos ojos inocentes, llenos de fe y empatía, le recordaron que su entorno carecía de humanidad. Sin embargo, la resistencia era feroz. Su esposa olvidaba a la sirvienta, preocupada únicamente por mantener una fachada de perfección en sus eventos sociales. Entre copas de vino en clubs exclusivos, los amigos de Alejandro hacían comentarios hirientes, ignorando la lucha que representaba cada día para mujeres como Luisa. La presión crecía en su alma. La idea de acercarse a Luisa era tentadora. Quería conocer su historia, comprender el dolor detrás de ese ojo morado, pero temía el escándalo que podría causar. ¿Y si su esposa se enteraba? La imagen de su familia tambaleándose de un lado a otro por la decisión de extender una mano amiga era aterradora. ¿Y si se desencadenaba el juicio social, podría soportarlo? Ayudarla sería lo correcto, repetía para sí mismo, pero la voz del temor resonaba aún más fuerte. Todos sus logros, sus títulos, todo lo que había construido, parecía peligrar ante la posibilidad de ser verdadero y justo. Una lucha intensa se apoderó de su mente, mientras el día avanzaba, interrumpida solo por la fragorosa voz de Diego que lo llamaba desde el jardín. Sin embargo, una revelación inesperada daba vueltas en su cabeza. Luisa, su empleada, era sobrina de su mentor fallecido. Esa conexión lo hizo cuestionar todo lo que creía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema de Alejandro lo enfrentaba a una verdad aterradora. Ayudar a Luisa significaba no solo desafiar a su entorno, sino también confrontar sus propios miedos y la imagen que había construido durante años. La voz de Diego interrumpió sus pensamientos, pero esa inocencia solo aumentó la presión. ¿Podrá encontrar el valor para hacer lo correcto? La angustia se apoderó de él cuando recordó las heridas visibles en el rostro de Luisa y las invisibles en su propia vida. Mientras se adentraba en esta nueva realidad, una revelación trascendental lo esperaba, oculta en la historia de Luisa, dispuesta a reescribir su futuro y el de su familia. Las horas siguientes parecieron extenderse en una lucha interna implacable para Alejandro. Se sentó en su estudio, rodeado de documentos que se acumularon en su escritorio, pero su mirada estaba fija en un punto distante. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Luisa, con su ojo morado y su sonrisa tímida, se presentaba ante él. Era como si un eco de su pasado reverberara en sus pensamientos, desnudando no solo las injusticias que enfrentaba Luisa, sino también sus propias limitaciones y verdades no dichas. No puedo seguir ignorando esto, se dijo.
sintiendo una mezcla de furia y culpa. Era evidente que había construido una vida cómoda, pero, paralelamente, había contribuido a esta especie de ceguera social que lo mantenía alejado de la humanidad que él mismo predicaba. Con cada respiración, la necesidad de tomar acción se intensificaba. Sin embargo, la perspectiva del rechazo por parte de quienes lo rodeaban lo atemorizaba. La idea de que su esposa pudiera desmoronarse ante la idea de ayudar a Luisa lo frustraba, pero aún más podría ser el temor a perder la adulación que había acumulado en su círculo social. Se sintió atrapado en un laberinto de dobles estándares. ¿Era más importante su reputación o su decencia humana? La decisión estaba presente, pero el costo también lo era. Creía firmemente que podría abrir un diálogo con Luisa sobre su situación, pero la duda lo abrumaba. Pasó días en un vaivén incesante entre la acción y la pasividad. El tiempo avanzaba implacable, y su impulso se desvanecía. Finalmente, la voz de Diego lo sacó de su letargo. «Papá, la tía Luisa dice que viene ahora a ayudarnos». Al escuchar las palabras de su hijo, un destello de inspiración iluminó su mente. Diego, con su inocencia, había conectando puntos que Alexandro nunca se había atrevido a unir. Si Diego veía a Luisa como una extensión de la familia, ¿por qué él mismo no podía hacer lo mismo? Esa noche, Alexandro se armó de fuerza y emprendió el camino hacia la cocina, donde Luisa con calma preparaba la cena. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de nervios y determinación. Al acercarse, descubrió que no tenía un plan definido. Solo quería ser auténtico, quizás preguntar cómo estaba, explorar las causas de su sufrimiento. «Luisa», empezó, la voz temblorosa. Ella volvió la mirada hacia él, con la sorpresa pintada en su rostro. «Necesito hablar contigo sobre, lo de tu ojo». Ella bajó la cabeza, la incomodidad palpable en el aire. La conexión con Luisa se volvía cristalina. No era solo una conversación. Era un momento que podría definir la dirección en que su vida tomaría un giro. «Lo siento por lo que estás pasando», prosiguió, aún sin saber si sus palabras serían suficientes. «Quiero ayudar». Para sorpresa de Alejandro, la expresión de Luisa no fue de miedo, sino de agradecimiento y a la vez de incredulidad. Era un pequeño paso, pero un paso significativo en un camino que podría transformar su vida. Sin embargo, los ecos de su decisión resonarían más allá de esa conversación. Alejandro sabía que cada acción vendría acompañada de repercusiones. Ya no podría ser un mero observador, debía ser un agente de cambio. Mientras se situaba en el horizonte de esta nueva realidad, una sombra de preocupación comenzó a cebarse en su pecho. Las amistades, los contratos y un mundo entero que había construido sobre su imagen personal podían verse amenazados por este nuevo camino. El desafío se aproximaba, y con él una verdad que podría desequilibrar su existencia. «Luisa, ¿qué estás dispuesta a contarme sobre tu vida?», preguntó, buscando abrir una puerta a un diálogo que podría reconfigurar no solo su relación, sino también su identidad misma. En ese instante, supo que estaba comenzando un viaje del que no había manera de regresar. Desde el fondo del corazón, Alejandro habría de descubrir quién era realmente ante el espejo de su propia humanidad, y lo que encontraría podría cambiarlo todo. Mientras Luisa comenzaba a hablar, él sintió el temor apretarse, un apretón incómodo que acompañaba a la interrogante vital. ¿Qué secretos y verdades se revelarían en esta búsqueda de conexión? La respuesta estaba más allá de su comprensión, aguardando ser descubierta. La noche envolvía la cocina en un suave resplandor amarillento, y Alejandro se sintió sumido en una atmósfera cargada de expectativas. Las palabras de Luisa descendieron como una lluvia de secretos. Su voz temblorosa era un hilo que lo conectaba a una realidad por mucho tiempo ignorada. En esos breves momentos, cada palabra podía ser el inicio de la reconfiguración de su propia existencia. «Vivo con miedo», comenzó Luisa, sus ojos reflejando una fragilidad cruda. «No sé cuántas veces me ha golpeado». Se hace más difícil cada día. Su confesión era una profunda herida expuesta que atravesaba el corazón de Alejandro. Allí estaba el rostro del sufrimiento humano que él se había negado a ver. Y allí estaba él, un hombre que en su búsqueda de éxito había descuidado los gritos ahogados por la opulencia que tanto adoraba. Mientras escuchaba a Luisa, la realidad de su situación clamaba en su mente. La lucha que él había decidido ignorar se desnudaba con sinceridad desgarradora. Sintió un ardor en su pecho, un sentido de urgencia que lo empujaba a actuar, pero al mismo tiempo la inseparable sombra del miedo se cernía sobre él. ¿Qué pasaría si se comprometía?
¿Podría soportar el desprecio de quienes lo rodeaban si comenzaba a desmantelar su mundo de privilegio? Debo ayudarla, murmuró para sí mismo, quizás intentando convencer a su propia voz interior. El camino hacia esa ayuda no era claro, requería una ruptura con su antiguo yo, una transformación que prometía ser dolorosa. Alejandro estaba en la cúspide de un dilema personal, seguir su instinto moral o resguardarse en su zona de confort. ¿Y tus hijos?, preguntó Luisa, alzando el rostro. No quiero que estén en medio de esto. Esa frase resonó en él como un trueno. Sus propios hijos, quienes estaban ajenos al sufrimiento de Luisa, eran al mismo tiempo el ancla que lo mantenía en esta vida que había construido. La idea de que su familia pudiera verse arrastrada por este deseo de ayudar lo llenó de ansiedad. Pero la frase también despertó algo en Alejandro, la necesidad de enseñarles valores, de ser un modelo de integridad. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?, dijo, sintiendo una oleada de determinación surgiendo a pesar del caos interno. Como un mar en calma transitorio, su voz se tornó más firme. Era el momento de dar un paso hacia lo desconocido, y su decisión lo dirigía a una confrontación con su propia identidad. Necesitamos hablar con tus hijos, propuso finalmente, sorprendiendo incluso a sí mismo. Quiero que sepan la verdad sobre ti y que puedan entender la situación, agregó. Este acto de transparencia era un riesgo que podía marcar su vida familiar y su reputación, pero también podría ofrecerles una enseñanza invaluable sobre la empatía y la compasión. Mientras se sumergía en la conversación, la atmósfera cambió. Alejandro sintió que estaba construyendo compensaciones, un puente entre su vida de contacto y el sufrimiento tangible de Luisa. Pero cada palabra que escapaba de sus labios también traía consigo una carga que lo rondaba. El peso de desmoronar su mundo era implacable. Al final de la noche, cuando Luisa concluyó su relato, dejó en el aire un silencio incómodo. «Gracias por escucharme», susurró, pero Alejandro sabía que estos eran solo los primeros pasos en un camino lleno de peligros. Al día siguiente, mientras se preparaba para enfrentar con sus hijos la conversación que sabía sería difícil, un segundo pensamiento invadió su mente. ¿Cómo reaccionaría su esposa al enterarse de su compromiso con Luisa? La incertidumbre envolvía sus pensamientos como un velo oscuro, presagiando una tormenta que aún estaba por desatarse. Y así se dio cuenta de la magnitud de su decisión. Un claro sentido de transformación personal comenzaba, arrastrándolo a un abismo de confrontación emocional. Con el corazón palpitante, se preguntó si estaba realmente preparado para enfrentar los sacrificios que estaban por venir. La meta era clara, ayudar a Luisa, pero el costo, ¿estaba dispuesto a pagarlo? La inquietante verdad que aguardaba a la vuelta de la esquina le hizo temblar con una mezcla de miedo y emoción. Su búsqueda de autenticidad apenas comenzaba, y con cada paso, enfrentaría enemigos nuevos, el juicio ajeno, el desprecio familiar, y más importante aún, su propio reflejo en el espejo. «Niños, ¿podemos hablar un momento?», pronunció a medida que se adentraba en la sala, cada palabra un paso hacia un desenlace inevitable. ¿Qué se revelaría en aquella conversación? La ansiedad lo atrapó, y con ella, la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Alejandro se plantó en la sala, rodeado por las miradas curiosas de sus hijos. La luz natural filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente casi etéreo que contrastaba con la tensión que crecía en su interior. Era un momento crucial, no solo por la inminente confesión, sino porque representaba el punto de inflexión en su vida. Estaban a punto de cruzar el umbral hacia una verdad que podía cambiarlo todo. «Papá, ¿por qué pareces tan preocupado?», preguntó Simón, su hijo mayor, frunciendo el ceño. Su inocencia chispeaba en el aire, una chispa que por un instante lo hizo dudar. ¿Era justo arrastrar a sus hijos a este tormento? Pero el silencio, lejos de ser una respuesta, iba en contra de la integridad que ahora anhelaba vivir. «Tengo algo importante que contarles», comenzó, con la voz temblorosa pero cargada de convicción. Cada palabra era un desafío, un intento de balbucear la alarmante realidad que lo atravesaba. No todos en nuestra vida son tan afortunados como nosotros. Hay personas que sufren, y una de esos casos es Luisa, nuestra empleada. Con cada frase, Alejandro sentía el ardor de su determinación creciendo. No solo hablaba de Luisa, hablaba de sí mismo, de su necesidad de cambiar, de hacer algo significativo. Era el momento de reconstituir su propio carácter, modelar sus valores en la mirada de sus hijos. Sin embargo, cuestionamientos anidaban en su mente. ¿Hasta dónde estaba preparado para llevar esta conversación? «Papá, yo no quiero pensar en eso. Solo somos una familia, y Luisa es una empleada. ¿Por qué hay que pensar en su vida?», interrumpió Daniela, su hija menor, con un tono que mostró su incomprensión. Por un instante, su comentario le hirió en lo más profundo.
Era el reflejo de una mentalidad que había alimentado en su hogar, una burbuja en la que la desigualdad parecía un mero concepto abstracto. De golpe, se dio cuenta de que había fallado en sembrar empatía. Porque ser familia también significa cuidar de quienes nos rodean, replicó nuevamente, esta vez con mayor firmeza. El eco de sus propias palabras lo llevó a un momento de revelación. Su búsqueda de la verdad no era mera curiosidad, era un camino hacia la transformación genuina. Alejandro notó que ese silencio incómodo que había llenado la sala se convertía en una oportunidad para educar a sus hijos sobre el poder de la empatía. Lo que había comenzado como una conversación sobre Luisa, pronto se transformó en una discusión sobre el significado de la justicia, la compasión y la responsabilidad familiar. Cada pregunta que sus hijos planteaban le recordaba su rol. No solo era un padre proveedor, sino un guía y un modelo a seguir. Mientras sus hijos se mostraban reacios y confundidos, sintió que su corazón latía con fuerza. Su valentía lo llevó a confrontar su propia complejidad emocional. Su inacción había detenido su crecimiento personal. Cada uno de esos momentos compartidos se sentía como una catarsis. Había comenzado a derribar murallas, incluso aunque sus hijos aún no entendieran del todo. La acción tenía su impulso, y estaba decidido a abrazar estas conversaciones difíciles por el bien de la sinceridad y la fortaleza familiar. Al concluir, el aire en la sala se sentía diferente. Había una mezcla de asombro, resentimiento y una nueva curiosidad, pero Alejandro podía sentirlo. No era el final, sino el principio. La mirada de Simón revelaba un entendimiento incipiente, y Daniela tal vez no sabía cómo procesar esos sentimientos, pero su reacción confirmaba que había sembrado una semilla. Un pequeño paso hacia un mundo donde la integridad y la verdad imponían su marca. Cuando sus hijos comenzaron a hablar entre ellos, un nuevo miedo se alzó en su pecho. ¿Cómo reaccionaría su esposa al descubrir lo que había compartido? La inquietud lo acechaba con cada pensamiento que cruzaba su mente. Debía actuar con astucia, pues una confrontación inevitable se aproximaba. Pero estaba preparado, al menos, para enfrentar las tempestades en su camino, no solo por Luisa, sino por la familia que tanto atesoraba. Ignoró el teléfono, buscando un espacio en su apretada agenda. Tenía que hablar con Luisa, aclarar las decisiones que estaban en juego, reflexionar sobre cómo involucraría a sus hijos en este proceso tan delicado, porque la verdad, una vez desatada, nunca podría despegarse de la piel. El teléfono sonó insistentemente en sus manos, como si también tuviera una voluntad propia. Negar ese primer contacto parecía ser un rito de paso a lo desconocido, una puerta que podía conducirme tanto a la salvación como a la ruina. Alejandro finalmente se armó de valor para marcar el número de Luisa. La línea sonó un par de veces antes de que la voz familiar del otro lado respondiera. Hola, Luisa. Su voz se transformó en un hilo de nerviosismo y ansiedad que no logró ocultar. Soy yo, Alejandro. Quisiera hablar contigo de algo importante. Se detuvo, respiró hondo y sintió una oleada de dudas. ¿Cómo podía presentar de su nueva inquietud sobre la desigualdad, el sufrimiento de otros y el rol de su familia en todo eso, cuando apenas podía lidiar con sus propios miedos? La respuesta nunca llegó antes pararse firmemente, como un faro en un mar de confusión. Claro, Alejandro, ¿ocurre algo? Luisa respondió, con una voz que apenas ocultaba la preocupación. El hilo de conexión parecía frágil, y la vigilancia subyacente en las palabras de Luisa intensificaba la situación. Me gustaría conocerte un poco más a fondo. Hay algo que he aprendido, algo sobre nuestras vidas que quiero discutir. Las palabras salieron casi crujientes, resonando en la habitación vacía. Alejandro sintió un tirón en su estómago, mientras la conversación evolucionaba hacia un ámbito que nunca había tenido la intención de explorar. Mientras Luisa compartía sus problemas, la situación se tornaba más densa. Con cada palabra, se sentía más enredado en un mundo que había ignorado por completo, hasta que su propia percepción de moralidad comenzó a tambalear. Su corazón se aceleró con cada historia de lucha. Como padre, su instinto de proteger a su familia y mantener el status quo lo había mantenido aferrado a una vida de comodidad y apacibilidad. Pero su nuevo sentido de responsabilidad lo llevó a preguntarse, ¿acaso debía seguir ignorando el sufrimiento de otros solo porque ahora se sentía más comprometido a actuar, a cambiar?
Esa noche, después de que la llamada terminó, Alejandro se sentó en su sala. Las luces tenues creaban un ambiente propicio para la introspección, pero era incapaz de encontrar consuelo. Concentrarse en los márgenes de su celoso mundo familiar parecía un acto de autosabotaje, y ahora podía vislumbrar lo que su vida realmente representaba en su arrebato de autenticidad. Su mente se agitaba con nuevos dilemas. ¿Cómo podía dar pasos firmes hacia un cambio real sin sacrificar la seguridad de su familia? Era capaz de inspirar a sus hijos a abrir sus corazones a preocupaciones más grandes que las suyas. La voz de Luisa resonaba en su cabeza, narrando historias que lo guiaban hacia la compasión. Deseaba saber si sus hijos podrían comprender lo que significaba la verdadera empatía. Elevar su voz no sería suficiente. Alejandro necesitaba ser un testimonio de sus convicciones en el hogar. Sentía que el peso de su transformación lo empujaba hacia adelante. Ser un padre no solo significaba proveer, sino educar bajo el ejemplo. Decidido a dar un paso más, comenzó a escribir una carta, no solo a sus hijos, sino también a sí mismo, un pacto silencioso que definiría la dirección de su vida. Mientras sus pensamientos fluyeron a través de la página, una nueva urgencia se prendió en su interior. La carta se convirtió en un fuego llamativo, una manifestación de lo que finalmente quería ser. Sería un camino largo, un camino por piedras afiladas. Alejandro no sabía que transformar su familia lo llevaría a enfrentarse a su esposa, quien tenía sus propias convicciones inflexibles. Así, con cada palabra escrita, la respuesta parecía urgente. El momento de la verdad se acercaba, y no habría vuelta atrás. Su próximo paso debía ser audaz, incluso si eso significaba abrir viejas heridas o desafiar un nuclear consensos familiares. Pero al hacerlo, tal vez podría liberar no solo su alma, sino también la de aquellos que, como Luisa, luchaban en silencio. El amanecer trajo consigo una claridad inesperada. Alejandro se levantó con un propósito renovado, el corazón todavía palpitante por la decisión que sabía tendría que tomar. La carta restante en su escritorio le recordaba el compromiso que había hecho con él mismo. Pero el peso del cambio no era solo una carga, se sentía como un deber que debía cumplir. Mientras preparaba el desayuno, sus hijos correteaban por la casa, ajenos a los conflictos internos que le asediaban. Mirarlos jugar le producía una extraña mezcla de alegría y tristeza. El odio hacia lo que podía separarlos de ese amor de la infancia le cruzó la mente. Por un momento se imaginó cómo sería su vida si dejara que el miedo gobernara sus decisiones. Sin dudarlo, sacudió la idea, y se llenó de determinación. Tenía que ser el modelo de lo que predicaba. Esa mañana, mientras la familia se reunía para comer, Alejandro encontró el momento para abrir el diálogo. Aún con el eco de las historias de Luisa en su mente, utilizó un enfoque medido. Chicos, ¿alguna vez han pensado en cómo algunas personas no tienen lo mismo que nosotros? Hay un mundo ahí fuera que necesita nuestra ayuda. Sus palabras fluyeron con una mezcla de nerviosismo y firmeza, esperando despertar alguna chispa de curiosidad en sus hijos. Su hija, Marta, de 8 años, levantó la mano con su característico entusiasmo. ¿Podemos ayudar? Me encantaría saber más. Ese brillo en su rostro le rompió un poco el corazón. Pero su hijo, David, apenas prestó atención, perdido en su mundo de videojuegos. Al observar estas reacciones, Alejandro se sintió desorientado. Aquel pequeño momento lo llevó a preguntarse sobre la verdadera naturaleza de su rol como padre. ¿Privilegiar la seguridad o abrir la puerta a una realidad más complicada? ¿En qué medida eran mutuamente excluyentes? Desde lo más profundo de su ser, supo que no podía forzar un cambio, pero podía guiar el camino. Las estrategias a seguir emergieron en su mente, cada vez más claras. Decidido a involucrarse más en la vida de sus hijos, hizo un pacto con ellos. Por cada acción solidaria que emprendieran, él los llevaría a hacer algo que ellos quisieran. Esta propuesta resonó en sus corazones. Ese pequeño intercambio de necesidades parecidas creó una conexión diferente entre ellos. La chispa de curiosidad y empatía se había encendido, y eso le dio a Alejandro un impulso renovado. Sin embargo, ese impulso se confrontó con la realidad inminente. Esa tarde, su esposa Laura volvería a casa y pensaba discutir su creciente aprecio por temas sociales.
La idea de abrir un diálogo serio sobre sus diferencias lo llenó de ansiedad. Laura siempre había sido protectora y tradicional, y Alejandro era consciente de que su deseo de cambio podría ser percibido como una amenaza a su estabilidad. A medida que la tarde se acercaba, se encontró revisando mentalmente los puntos clave de su conversación. Entrar en una zona de conflicto familiar le resultaba aterrador, pero sabía que no podía evitarlo. Era fundamental que Laura entendiera su intención genuina de educar a sus hijos sobre el mundo que los rodeaba. Cuando por fin Laura llegó, Alejandro se sentó con ella en la sala. El aire tenso de expectativas colmaba el espacio. «Necesitamos hablar», comenzó, el tono más serio que esperaba que le diera la importancia que requería la conversación. Pero antes de que pudiera explicar su enfoque, Laura lo interrumpió. «Alejandro, ¿qué está ocurriendo contigo? He notado que algo ha cambiado en ti». En esos momentos, la amalgama de vulnerabilidad y firmeza que había cultivado resonó en su interior. Era el momento de ser transparente, de compartir su viaje de autodescubrimiento. Mientras hablaba, Alejandro sentía que cada palabra se adentraba más en su propia verdad, acercándolo a la confrontación, no solo con Laura, sino también consigo mismo. Ella tenía que escuchar lo que realmente significaba para él querer abrir sus ojos en un mundo que no se limitaba a las 4 paredes de su hogar. Los ojos de Laura permanecían fijos en él, y mientras las palabras fluyeron, Alejandro sintió que estaba en la cuerda floja. En su mente, los ecos de Luisa resplandecían, recordándole que el cambio nace en la confrontación de la verdad. De repente, el sonido del teléfono interrumpió su diálogo, un vórtice de emoción estallando en un mar de incertidumbre. La llamada provenía de Luisa, y podría cambiarlo todo. ¿Habría llegado el momento de enfrentar su pasado y sus decisiones de frente? ¿Estaba realmente listo para los ojos del mundo? Alejandro sintió que el mundo se detendría tras escuchar el timbre del teléfono. Mientras conversaban, su mente se proyectó hacia el futuro, imaginando escenarios donde el cambio que tanto ansiaba podría equilibrarse con la seguridad de su familia. En un instante, comprendió que lo que Luisa le revelara podría ser crucial no solo para él, sino también para sus hijos. ¿Qué pasaría si la historia de Luisa iluminara un camino que él aún no había considerado? La conversación fluyó entre recuerdos y revelaciones, y mientras ella hablaba sobre los desafíos que había enfrentado, Alejandro comenzó a trazar un mapa mental de su propio viaje. Se dio cuenta de que, aunque Luisa parecía necesitar ayuda, era él el que realmente estaba buscando respuestas. A medida que la conversación llegaba a su final, Alejandro sintió algo nuevo formándose dentro de él, una determinación renovada, mezclada con un sentido de urgencia. Sabía que el cambio no podría ser fácil, y que tendría que enfrentar la negativa y la resistencia de Laura. Pero no estaba dispuesto a retroceder. ¿Qué lecciones ocultas podía esta situación ofrecer, y en qué dirección lo llevarían? Los pensamientos sobre su familia, sobre Luisa, y sus propios deseos de crecimiento personal se entrelazaron en su mente, creando un conflicto interno cada vez más intenso. Se sentó en silencio por un momento tras colgar, contemplando la inmensidad de lo que se le venía. Pero, justo cuando reflexionaba sobre la conversación, la mente de Alejandro atrajo la imagen de los rostros felices de sus hijos.
Marta con su entusiasmo contagioso y David con su desinterés apático. Sentía que algo debía cambiar, y esa sensación de imperfección en su familia se amplificaba cada vez que pensaba en lo que podía suceder a partir de ahora. Decidido a dar un paso hacia adelante, se acercó a su escritorio, tomó la segunda carta que había dejado allí y dejó que las palabras comenzaran a fluir. Tenía que plantear un futuro en el que pudiera abrazar lo nuevo, sin dejar atrás el amor que sentía por su familia. ¿Podría esta narrativa ayudar a formar un puente entre sus expectativas y la visión que tenía para sus hijos? Antes de que pudiera reflexionar más, sonó la puerta, anunciando la llegada de Laura. Su corazón aceleró. Ahora tendría que ser capaz de presentar no solo su deseo de cambiar, sino también por qué ese cambio era crucial. Ella entró. La mirada de preocupación en su rostro le recordó que estaba en un territorio peligroso. «Alejandro, ¿todo bien? Pareces diferente», dijo, y en su voz se entrelazaban la duda y la preocupación. Él respiró hondo, manteniendo el firmamento de su convicción, consciente de que en ese instante se determinaría no solo su futuro, sino el de su familia entera. Con el impulso de Luisa y el aprecio hacia sus hijos, comprendió que no podía retroceder. Con valentía, reuniría todo su ser y comenzaría a abrir su vida a la verdad para dejar que el amor guiara el camino hacia adelante. Y, mientras comenzaba a hablar, la presión de los ojos de Laura lo empujaba a avanzar. La primera palabra salió de su boca. ¿Sería suficiente para cambiar el rumbo de su vida? Justo cuando la conversación se intensificaba, la mirada de Laura se tornó inquisitiva, como si presintiera que la verdad que Alejandro estaba a punto de compartir cambiaría todo. ¿Qué es lo que no me has dicho? La pregunta pendía pesada en el aire, dejando entrever que el momento de la verdad había llegado, y podría ser devastador. La pregunta de Laura flotó entre ellos, como un eco que no dejaba de rebotar en la habitación. Alejandro sintió la presión en su pecho intensificarse. La verdad, esa verdad que había estado posponiendo, podía ser el devastador cambio que necesitaba su vida entera. Se exigió una respuesta clara, verdadera, no solo para ella, sino también para su propio ser. Laura, hay algo que he estado ocultando, comenzó, sintiendo cómo cada palabra era más pesada que la anterior. Lo que Luisa me dijo tiene que ver con nosotros, con lo que hemos construido juntos. La respuesta de ella fue instantánea. Sus ojos se oscurecieron, primero por la sorpresa, y luego por una tensión palpable que parecía prepararla para una tormenta. Alejandro, esto no es un juego. ¿De qué estás hablando?, le interrumpió, su voz tensa, cargada de emociones conflictivas. Él pudo ver cómo luchaba por mantener la compostura, pero en sus ojos brillaba una mezcla de miedo y curiosidad. En su mente, Alejandro giró la conversación. Intentó anticipar sus reacciones, la ira, el dolor, la confusión que podría generarse. Pero sobre todo, sabía que cualquier respuesta suya incidiría profundamente en su matrimonio, en la estructura familiar que habían creado. Tomó aire nuevamente, intentando encontrar la mejor manera de expresarlo. Luisa ha estado pasando por momentos difíciles, y su historia está conectada a cosas que no hemos resuelto entre nosotros. Siento que, en lugar de afrontar lo que hemos estado evadiendo, he estado desplazando mis propios problemas en ti y en los niños. Pero no es justo, no es lo que quiero, ni lo que necesitamos. Las palabras brotaban de su boca casi de manera involuntaria. Las emociones que lo invadían eran contradictorias. El miedo a perder a Laura, la angustia de decepcionarla, pero también la liberación de hablar. Y en medio de su exposición, notó un cambio en la postura de su esposa. La incredulidad se transformó poco a poco en ansiedad. ¿Quieres decir que esto es por Luisa? Pero, Alejandro, ¿por qué no me dijiste antes que necesitabas ayuda? No puedo creer. Su voz se apagó, como si el golpe emocional la hubiera dejado sin aliento. Porque no sabía cómo hacerlo, admitió, sintiendo las lágrimas asomarse en sus ojos. La vulnerabilidad era nueva para él, una rendición ante la verdad que siempre había temido. Tu apoyo es fundamental,
pero a veces siento que solo soy un espectador en mi propia vida. En ese momento crítico, Alejandro se dio cuenta de que ser honesto no solo significaba compartir secretos, sino también abrirse a los miedos y anhelos que siempre había mantenido en la sombra. Sintió que la dinámica de su matrimonio, anclada en la rutina y el silencio, comenzaba a desmoronarse, pero al mismo tiempo se vislumbraba una posibilidad de reconstrucción. Laura lo miraba fijamente, su expresión ahora despojada de la ira que había presagiado. «¿Qué propones? ¿Cómo podemos salir de esto?», preguntó, su voz ahora un susurro, entrelazada con la preocupación. Alejandro entendió que era el momento de actuar. Primero, necesitamos hablar abiertamente sobre lo que ambos sentimos. Después, podría ser saludable buscar ayuda juntos. No quiero que esto nos separe, quiero que nos una. Nuestros hijos merecen eso. El silencio que siguió fue prolongado, pero mientras Laura empezaba a procesar sus palabras, Alejandro notó en su interior un nuevo sentido de dirección. Ya no se trataba solo de él y sus deseos egoístas, se trataba de la familia que habían creado, de los hijos que requerían un modelado de honestidad y autenticidad. Sin embargo, en medio de esa nueva luz, una pregunta sombría empezó a cernirse en su mente. ¿Realmente estaban preparados para recibir las repercusiones de esa sinceridad? A medida que continuaban intercambiando miradas, una parte de él se preguntaba si quizás el verdadero desafío no radicaba solo en ser honestos, sino en enfrentar lo que podría venir después. Lo que Luisa había compartido podría ser solo el inicio de una tormenta. El corazón le latía fuertemente, y en su interior sentía la urgencia de seguir adelante. A pesar del miedo, se dio cuenta de que tal vez esa conversación no solo marcaría un punto de inflexión, sino que también abriría las puertas a una transformación monumental. Sin embargo, antes de que pudiera plasmar sus objetivos en palabras, su teléfono sonó de nuevo. Miró la pantalla, y el eco del nombre de Luisa en su dispositivo lo sacudió. Era el momento de abrir más puertas, o cerrar otras. El dilema ya se había manifestado en su mente, la necesidad de seguir adelante, y a la vez, la inquietante curiosidad sobre lo que venía. La pantalla del teléfono vibraba en su mano, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Era Luisa quien llamaba? ¿O era el destino el que lo estaba empujando a tomar decisiones críticas? Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras reflexionaba sobre lo que podía significar esa llamada. Un acto de valentía había comenzado en su hogar, pero las tentaciones de volver a su zona de confort clamaban por su atención. Decidió ignorar el aviso, pero su mente no podía apartar la inquietud. Era el momento de dar un paso más significativo en su viaje personal, enfrentar realmente sus miedos. Miró a Laura, aún procesando la propuesta de buscar ayuda. Vio la lucha en su rostro, un espejo de su propio conflicto interno. Esa lucha era lo que había evitado durante tantos años, lo que había mantenido a ambos atrapados en una rutina de silencios incómodos. «Alejandro», comenzó ella, sacándolo de su trance. Sus palabras eran cautelosas pero firmes. ¿Realmente estás dispuesto a cambiar? Porque lo que hemos estado atravesando requiere esfuerzo de ambos, una dedicación intensa. No será fácil. El desafío estaba claro. No era solo un deseo de mejorar su comprensión mutua, sino un esfuerzo consciente por crecer como individuo y como pareja. Alejandro se sintió invadido por una determinación renovada al oír a Laura. Sabía que el camino sería tortuoso, pero ahora había algo diferente. Las desencadenadas tormentas de su relación estaban empezando a aclararse. «Sí», respondió, la firmeza de su voz sorprendiendo incluso a él. «Estoy dispuesto a hacerlo. Estoy cansado de sentirme atado a mis propios miedos e inseguridades». ¿Había una chispa de valor comenzando a encenderse en su corazón? Esa pregunta lo confrontaba con una necesidad urgente de actuar. En esa fracción de segundo, Alejandro decidió que no podía eludir más esta oportunidad. «Cuando me siento perdido, suelo mirar lo que hay a mi alrededor», continuó. «Pero ahora me doy cuenta de que lo que realmente necesito es mirarme a mí mismo, aceptar mis errores, enfrentar mis demonios internos. Esta lucha no me define, pero si no la enfrento, quedará como una sombra en mi vida». Laura dejó escapar un suspiro, como si hubiera soltado un peso considerable. «Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?», preguntó.
con la esperanza brillando en sus ojos. Alejandro sabía que cada acción contaba, y así empezó a trazar un plan. Primero, debemos identificar las razones detrás de nuestra desconexión. Hablar de ellas, sin miedo, sin vergüenza. Luego, buscaré un terapeuta. Necesitamos un guía. No puedo hacerlo solo, y el deseo de cambiar no es algo que pueda hacer de forma aislada. La conversación se tornó en una lluvia de ideas. Comenzaron a anotar sus preocupaciones, los momentos de conflicto que hasta ahora habían sido solo susurros en la oscuridad. Cada palabra construía una nueva narrativa, una posibilidad de reinvención. Alejandro se dio cuenta de que no era solo acerca de lo que compartían entre ellos, sino también de cómo podían seguir adelante individualmente. Pero a pesar de la claridad que seguía emergiendo, el eco de Luisa seguía resonando en su mente. La conexión que él sentía hacia ella era complicada, un dilema entre lo correcto y lo que provocaba en su interior. Había algo más ahí, un hilo que lo ligaba al pasado que necesitaba investigar. Había un aspecto de su vida que aún se negaba a enfrentar. Mientras la noche caía y las palabras fluyeron, Alejandro comprendió que no podía descartar la influencia que Luisa tenía sobre él. La idea de enfrentar su verdad le dejó un hilo de inquietud. ¿Podía realmente equilibrar toda esta autoexploración sin perderse en las sombras de su propio deseo? La penumbra de la habitación se tornaba más densa conforme profundizaban en sus conversaciones. Alejandro miró a Laura, quien ahora sonreía ligeramente, un destello de esperanza brillando en sus ojos. Sin embargo, la verdad oculta tras el ojo morado de Luisa estaba esperando ser destapada, y la historia entre ellos no había hecho más que empezar a desenvolverse. Así, con ese nuevo propósito tomando forma, Alejandro sintió que el próximo paso era volver a conectar con Luisa, un paso que podría abrir más puertas de las que planeaba cerrar. ¿Sería ese paso un pacto o una trampa más en su camino hacia la sanación personal? La incógnita se cernía sobre él mientras la noche se adentraba en un nuevo capítulo de su existencia. La decisión estaba tomada. Alejandro había experimentado un viaje interior profundamente transformador en las últimas semanas. La conversación con Luisa había sido el catalizador que lo empujó a asumir la responsabilidad de su vida, de su familia y de las realidades que había ignorado hasta ese momento. Por eso, la mañana en que decidió ir a buscarla al pequeño departamento donde vivía fue una mañana de liberación. Al llegar, el silencio del lugar contrastaba con los ecos de su propia vida llena de ruido y distracciones. Se había armado de valor, decidido a cerrarle la puerta a la superficialidad que imperaba en su círculo social. Al tocar suavemente el timbre, sintió que se aferraba con fuerza a la oportunidad de generar un cambio. Cuando Luisa abrió la puerta, su expresión era de sorpresa, algo que Alejandro había anticipado. Aún así, se sentía inspirado. «Luisa, necesito hablar contigo. No puedo quedarme indiferente ante lo que has estado viviendo», comenzó con sinceridad, buscando capturar su atención de inmediato. Él deseaba que ella supiera que por fin estaba listo para escuchar. Las palabras fluyeron entre ambos, creando un espacio donde la vulnerabilidad y la empatía convivían. Luisa le habló sobre su vida, sobre el dolor que había contenido y las esperanzas que había perdido. Alejandro escuchó atentamente, cada palabra resonando en la estructura de su propio ser. El ojo morado de Luisa no era solo una herida física, era un símbolo del sufrimiento que él mismo se había negado a reconocer. «Quiero ayudar», dijo finalmente, su tono lleno de determinación. Luisa lo miró, y en sus ojos pude ver una combinación de duda y gratitud, como si la oferta de Alejandro rompiera una barrera interna que nunca había permitido que nadie traspasara. Decidieron juntos que la primera acción sería buscar apoyo adecuado para Luisa. Alejando la sombra del temor a las repercusiones sociales, Alejandro contactó a un abogado y a un psicólogo cercano a él, comprometido a brindarle a Luisa el apoyo que necesitaba para rehacer su vida. Esta decisión demarcaba no solo un cambio en la vida de Luisa, sino también una redefinición de su propio carácter. Ya no era solo un empresario exitoso, sino un ser humano dispuesto a enfrentar su responsabilidad social. Con el tiempo, tanto Luisa como Alejandro comenzaron a trabajar juntos en un plan que no solo sanaría a Luisa, sino que, de manera inesperada, también comenzaría a sanar las grietas dentro de su propia familia. Cada conversación que surgía entre ellos fortalecía su propósito. Para Alejandro, el desafío de revelar todo esto a su familia se acercaba.
no podía dejar que su esfuerzo fuera en vano. Tras semanas de diálogo y esfuerzos compartidos, decidió llevar a Luisa a casa una tarde. Los hijos de Alejandro estaban ahí, y aunque el momento era tenso, Alejandro sabía que era una oportunidad para que sus hijos comprendieran la importancia de la compasión. Se sentaron en la sala. Impulsado por la valentía que había ganado a lo largo del camino, introdujo a Luisa como parte de su familia. Chicos, quiero que conozcan a Luisa. Ella ha sido una parte importante de nuestra vida y tiene su propia historia que contar. Los niños escucharon, y aunque la confusión pendía en el aire, Alejandro sabía que era un momento clave. Con cada palabra que Luisa compartía sobre sus experiencias, sentía que le daba a sus hijos una lección de vida invaluable. Cada pequeña pregunta que surgía revelaba el interés sincero de sus hijos. El espacio que antes parecía estar marcado por tabúes, ahora era un territorio de aprendizaje y crecimiento. Alejandro se sintió orgulloso de ellos, de lo que estaban empezando a entender, y al mismo tiempo se dio cuenta de que su vulnerabilidad personal había abierto una puerta a su capacidad de ser un padre presente y un esposo en crecimiento. La familia de Alejandro ahora tenía una misión: ser conscientes de quiénes eran y de cuántos otros como Luisa podían necesitar su ayuda en el mundo. Él se convirtió en un modelo a seguir, y al mismo tiempo Luisa encontró el valor para reconstruir su vida. Lo que comenzó con un ojo morado había florecido en un viaje de transformación para todos. Cuando miró a sus hijos, sintió un fuego interno encenderse, una certeza inquebrantable de que la comprensión y la empatía siempre debían ocupar un lugar central en sus corazones. Al final, no podría haber existido un camino hacia el éxito que no incluyera ayudar a otros en su viaje. Así, Alejandro finalmente alcanzó no solo un entendimiento profundo de sí mismo, sino también la oportunidad de crecer junto a su familia, cimentando las bases de un futuro en el que la compasión y el amor sustituirían al miedo y la ceguera. Había logrado no solo transformar su vida, sino también el legado que quería dejar a sus hijos: una vida vivida con propósito, humanidad y conexión genuina con quienes los rodeaban. Con una determinación renovada, Alejandro decidió comunicar todo lo que había aprendido en esta experiencia, no tanto para buscar reconocimiento, sino para inspirar a otros a enfrentar sus propios temores y construir su propia visión de autenticidad. Finalmente, lo que había comenzado como un periodo crítico y doloroso en su vida, había culminado en un propósito claro, un propósito de ser un pilar de integridad y un abrazo a la vulnerabilidad que, después de todo, lo había hecho más fuerte. Recuerda que tú también puedes iniciar tu propio camino hacia el cambio. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias emocionales exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este emotivo viaje. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación, porque este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.